Ahora te doy agua, ahora te doy agua. Ahora bebemos, sí, ahora vas a beber. ¿Sí? Aquí podemos encontrar una diversidad de mineral que no se encuentra en otro punto del país, ¿eh? Hay zonas minerales, zonas de extracción de granito, como en Porriño, o zonas de extracción del famoso mármol de Macael, que es... En cambio aquí tenemos desde la pizarra hasta el granito, y con una diversidad de minerales preciosos como el wolframio, como el cobalto, o sea, cosas increíbles que si os cuento historias son alucinantes, ¿no? Cómo venían a buscar el wolframio en la Segunda Guerra Mundial, a comprarlo aquí los alemanes que no tenían wolframio para endurecer las aleaciones de acero, venían aquí a comprarlo, también venían los ingleses, y los ingleses que sí tenían wolframio lo tiraban luego en el mar. Venían a comprarlo para que no lo compraran los nazis. O sea, alucinante, ¿no? Cuando escuchas historias de esas, de lo que es la historia de Valdeorras, y hay fotos del 1900, del 1910, cuando en las primeras fotografías hay fotos de las minas todavía de... Entonces, al final hay una diversidad de suelos que no la encuentras en ninguna otra comarca de España, ¿no? En una comarca tan pequeña. Al final la Rúa está aquí, este es el embalse que hay abajo en la Rúa, el río Sil continuaría hacia la Ribeira Sacra, y nosotros nos desviamos aquí hacia Bolo, ¿vale? Hacia Portugal, ¿vale? Esto es Larouco, que es la segunda subzona. Hay 3 subzonas reconocidas en Valdeorras. Valle del Sil, que sin duda es la más grande en superficie, pero la de menor altitud, y para mí la menos... que incluso me gusta más Larouco, por ejemplo, es muy pequeñita, que es aquella zona de allí, que ya es de granito, tiene una altitud interesante, que es esta de aquí, que toma el nombre del pueblo, no del río. Y luego estaría el Valle del Vivei, en el municipio de Bolo, que sería esta pequeña zona que está justo aquí. Esto es lo que veremos ahora, que os lo plantearía allí. Nosotros acabamos de llegar, estamos aquí ahora, estamos en Chandoiro, nosotros estamos aquí, diríamos, en este mirador de aquí, estamos aquí, ¿vale? Entonces, este es el río Vivei, que está justo aquí detrás, nosotros estamos aquí, ¿vale? Estamos viendo un poco esta ladera, que esto es lo que trabajamos mucho ahora, que toda esta cara norte, que estamos trabajando muchísimo, es una casa mucho más fresca que está ahí, que es la que vamos a ver ahora. Nosotros estamos aquí ahora, ¿vale? Este mirador, ¿vale? Hay muy interesante esta zona, que es la que tenemos, de hecho no están ni remarcadas ni pintados, porque todo este terreno ya es nuestro, toda esta propiedad que tenemos aquí. Estamos muy centrados en Chandoiro, en esta zona, y toda esta zona de Santa Cruz, que también es la orientación al norte, ¿lo veis? Que es este frente de allí. O sea, trabajamos principalmente esta ladera norte de allí y aquella ladera norte de allí, que lo veréis ahora mucho mejor desde la... Mi primer vino realmente más propio, más personal, fue el Placet, en la bodega de Alfaro. Y bueno, cuando muere mi padre en el año 2020, pues bueno, pues un poco todo, ¿no? Al final decidí que yo creo que era el momento de hacer mi propio proyecto en solitario y más personal, basado en los blancos, ¿no? Y... ¡vamos, lío! Y los blancos, para mí, un poco el concepto de blanco, a mí me gustan los blancos de guarda, no me gusta el blanco de temporada, no me gusta el blanco... El verdejo, el albariño me aburre, o sea, hay albariños muy buenos, pero no me gustan los vinos excesivamente frutales, florales, o sea, me gustan más los vinos con peso, con capacidad de guarda, con algo más de profundidad, de sentimiento, ¿no? Y al final la variedad Godello la probé en el año 90 y pico, mucho antes de que muriera mi padre, y ya me probé un Guitián, ya me empezó a interesar. Bueno, estas son las nuevas plantaciones que estamos haciendo. Hemos plantado de aquí hasta abajo 5 hectáreas. Esto ya lo teníamos plantado, ya lo habíamos cultivado, ya nos gustaba, y a partir de ahí decidimos comprar toda la parte de aquí abajo, que lo vais a ver ahora, como zona más importante de ampliación en los últimos 20 años, ¿no? Porque se hicieron, cuando yo llegué aquí, como te decía, movido sobre todo por la variedad Godello. La variedad Godello me lleva a Valdeorras y la altitud me trae a Bolo. Un poco sería la trayectoria, ¿no? La llamada es Godello, sin duda, indiscutiblemente. O sea, ya podemos discutir de más cosas respecto a los perfiles de vino que nos gusta más, nos dan. Pero lo que está claro es que el origen del Godello, que el gran Godello se elabora en Valdeorras. No solo es porque es de donde se reproduce todo el material vegetal de Godello para el resto de Galicia y ailleurs, como dicen en francés, sino como zona mejor adaptada por ese intercambio frío día-noche, ¿no? Y por esos suelos tan minerales. Entonces aquí es una zona especial para los Godellos. Entonces primero el Godello, la primera llamada fue el Godello, especialmente un Guitián, luego viene
la llamada de Valdeorras, y Valdeorras, después de sentir el calor, me trae hasta Obolo. Es un poco ese trayecto, ¿no? Hace 8 años ya hicimos los primeros ensayos, una calidad excepcional. Luego ya compramos esta parcela que ya estaba plantada, porque comprábamos la uva, que venía con esta, de que era de Palomino y Garnacha Tintorera, que ya le estamos injertando a Godello, ¿vale? Estamos transformando viñedo viejo de 60-70 años, injertándolo a Godello. La orientación es al norte, como veis el sol está allí, y en el momento de más calor del día, que va a ser las 3 de la tarde, el sol va a estar allí. Entonces el efecto calor es muchísimo más protegido, como que le da de espaldas, ¿no? Realmente el sol de la tarde, el más fuerte, lo vamos a tener detrás. Esa es la importancia de la orientación al norte en pendiente. O sea, la orientación es aquella, esto es norte, por lo tanto el sol va a hacer esta curvatura y por lo tanto no nos va a calentar tanto la planta como si la orientación fuera esta. Esta sería la que hacíamos de parabólica contra la exposición del sol, ¿no? Es decir, es una variedad que tiene una facilidad de romperse, ¿sabes? Una variedad que enseguida es muy frágil, por lo tanto siempre hay que sujetarlo. De la forma en la que sea, el Godello siempre hay que sujetarlo. Por eso en conducciones ya importantes es bueno cultivarlo, o sea, sujetarlo. Lo que nosotros hacemos trabajamos un emparrado, pero un emparrado muy abierto. ¿Para qué? Para utilizar también la masa foliar como protector de luz de sol. Es decir, si te das cuenta, las plantas tienen muchísimo volumen, de tal forma que lo que buscamos es que el sol los racimos no queden expuestos al sol. Entonces por eso trabajamos con estos distanciadores. Son de 40, que hacen un volumen en total de 70-80 centímetros de planta. Es como un vaso sujetado, ¿me entiendes? Yo daba en Prades con... No me digas. ¡Lobo! Entre lo nuestro de arriba y lo más que tenemos debajo del camino, ¿veis debajo del camino aquel? Eso pertenece a Telmo, lo que es ahí donde hace Telmo uno de los vinos tintos, por ahí en el medio. Y todo lo que es la parte alta de viñedos, esa es la nuestra. Es donde tenemos los viñedos más interesantes para sortes y para Louro, ¿no? Pero básicamente ese es el corazón de la calidad de nuestros vinos de éxito, que son de las sortes, los vinos más altos de prestigio, que es Asortes, Osoro, que es nuestro gran vino. ¿Veis aquellos cipreses? Pues justo aquella parcela de arriba, aquellos Osoro. Ahí están. En total Asortes antiguamente eran 8 parcelas y hoy día son 7, porque 2 de ellas se fueron a viñedos sin particular, o sea, de parcelario, que es Osoro y Antiga, y se incorporó otro viñedo hace 3 años, ¿vale? Entonces antiguamente eran 8, ahora son 7, y 2 de las parcelas anteriores se elaboran como vino singular. Entonces hacemos Louro, y la explicación es: Louro se elabora todo lo que es, por eso se llama Louro do Bolo, como el rubio do Bolo, porque a mí de pequeño me llamaban rubio, mi padre, y es como se le dice a los gallegos, a niños gallegos, el louros o loiros, ¿no? Entonces Louro do Bolo, como es el rubio do Bolo, ¿no? Como el vino que engloba todo lo que es el municipio de Bolo. Asortes Valdo Vivei se elabora exclusivamente en la cara norte del río Vivei, que está ahí, en ese frente de ahí, y luego ya Osoro y Antiga ya tiene el propio nombre de las parcelas, ¿no? Asortes es como se llamaba las Asortes por el tema de las herencias, se habían repartido por sorteo. Ese es el motivo de que todo es tan parcelario y tan micro de tamaño, ¿no? Y esta es un poco, bueno, pues toda esta plantación que tenemos aquí la hicimos ya no hace los 18 años, y esto está en plena producción para el Louro. Y sí que aquí tenemos a veces que ayudar, en épocas de sequía tenemos que ayudar con un poco de agua, como veis. Es una de las zonas más extremas que tenemos, y bueno, es una zona muy buena por la altitud, pero bueno, cuando menos complicada por ese lado del calor, ¿no? O sea, no puede ser más norte. O sea, si lo buscas. Y luego en pendiente. O sea, esto es inmensamente fresco. Este es, por ejemplo, un ejemplo de lo que es Asortes, porque esto es plan Revival, ¿vale? Esto es cuando yo compro
Cuando yo compro las viñas aquí en el año 2004, estas viñas ya tenían 20 y algo años plantadas, ¿no? Estas pertenecen al plan Revival y es de aquí donde se elaboran los primeros asortes. Y yo no elaboro asortes plantando viña. Para cuando bajemos verás la edad del viñedo, viñas ya de 50 años, ¿vale? Y esto es un poco el núcleo de calidad de las asortes. Aquí tienes los feldespatos, que es el carbonato cálcico, que es esto de aquí, que es esta especie de tiza dura, de chalk, pero más dura, ¿no? Luego está la cristalización de sílice, que es el cuarzo, que podría ser esto, o esto, sería el cuarzo, donde veo un poquito de cuarzo, los cuarzos, ¿sabes? Es decir, la mica, lo que pasa es que ahora me faltan piezas buenas, porque antes tenía siempre aquí una pieza más grande para romper, y le tengo que decir que me traigan más piezas. En definitiva, esto es gracias a esto, que la mica se ha oxidado, expande y entonces esto se puede, ¿lo veis?, deconstruir. Trabajar ¿cómo le llamamos?, el mulching, porque no tenemos mucha profundidad, ¿vale? Y estos son viñedos, esto es nuestro viñedo más viejo, que es donde hacemos el vino, la antiga, que se fermenta con pieles, en skin contact, pero en una versión purista, no una versión sucia. Totalmente, es muy importante, bueno, porque al final, para que estas uvas lleguen a la bodega en perfectas condiciones, lo que hacemos es protegerlas mucho del sol, ¿vale? Es decir, la uva, también hay mucha producción, pero la uva tiene que estar muy protegida del sol, ¿vale? Eso para empezar. ¿Vale? Por eso creamos esta especie, en el viñedo viejo, creamos esta especie ¿sabes?, de sombrero para que se proteja la vegetación. Lo que se trata es de que la uva, ¿lo ves?, de que la uva esté protegida del sol, de la insolación. Ahora hay que volver a hacer un repaso manual, o más, no sabemos exactamente, porque aquí hay como de 100 años para atrás no hay unos controles claros en registros vitícolas. Un poco lo que les decía esto lo plantó mi abuelo y esto tiene tantos años, ¿no? Hablamos de 4 semanas, de casi un mes de retraso con respecto a otros viñedos de asortes. Pero ves la edad del viñedo, mira cómo están las uvas todavía, ¿eh? ¿Los ves? ¿Qué diferencia? Estamos hablando de un mes. Esta es la última viña en vendimiarse prácticamente en Galicia. O sea, no me lo estoy inventando. Esta es casi... Normalmente este viñedo cierra las vendimias en Galicia. Por lo menos en las denominaciones de origen, lo que queda registrado, ¿no? En las que están dentro de DEO y... Esto se suele vendimiar a finales de octubre, principios de noviembre, si el tiempo acompaña. Siempre una brisa permanente, la sientes la brisa, como siempre está refrescado, como siempre ves, qué movimiento hay en la hoja. Es algo espectacular, porque viene de toda esa frente abierto del norte, es la que lo refresca. Pero yo diría que su mayor particularidad está aquí, ¿no? Si os dais cuenta, aquí hay unas vetas. Aquí hay unas vetas de cuarzo que atraviesan la parcela, se ven por aquí, todo lo que es las ves aquí. Y esta es una de las del viñedo con mayor presencia de cuarzo que tenemos. Si cogemos tierra de aquí, ya ves, si la ves aquí al sol, ¿ves? La cantidad de brillo que tiene, mira. Lo hace ese carácter dual entre tener una maduración un poquito más mediterránea que el resto de las sortes, es decir, que tiene una orientación, como ves, más al sur. En cambio, esta altitud, esta frescura, unido a este suelo tan mineral, hace que tenga ese carácter tan dual entre vino de buen peso en boca, a la vez que una frescura y mineralidad salina detrás que lo hace, o sea, como que estás catando dos vinos diferentes desde el comienzo hasta el final en boca.
El comienzo de boca es una entrada muy de Godello, ¿no? Un vino con mucha presencia, con buen potencial, con buen volumen, y en cambio de repente limpia ese lado salino y fresco y ácido del suelo, hace que cambie completamente el perfil de la cata y sea un vino eterno en la boca, ¿no? Con un posgusto, con una longitud tremenda, ¿no? A nivel de vinos todavía no nos podemos atrever a crear todavía los Grand Crus. Bueno, pues sí que deberíamos empezar por hacer una zonificación de pueblos, lo más importante, porque no tienen que ver nada los pueblos, por ejemplo, de Obolo con el pueblo de Villamartín de Valdeorras o de Carballal, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar por ahí. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes en la primera conversación, precisamente Valdeorras es una de las comarcas que, siendo tan pequeña, tiene la mayor variedad de suelos de la península, ¿no? Entonces ya eso es una diríamos, un aliciente o una base para hacer esa zonificación, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya veríamos por suelos, también por zonas geográficas, ya por concellos, que gracias a Dios esa es una de las buenas cosas que tiene Galicia, ¿no? El hecho de que siempre se han concentrado tanto los concellos, se han diversificado tanto, por propios concellos podemos hacer zonas muy diferentes. Estamos hablando de que el concello de Obolo está a 80 kilómetros del concello de Carballeda, perdón, ¿no? Entonces, es suficiente distancia como para poder hacer una zonificación por concellos, ¿vale? Y luego a partir de ahí ya podríamos entrar en el tema de los vinos de parcela, de los vinos de pago o de los Grand Crus, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todavía no tenemos un histórico de grandes vinos. Por un motivo principal, porque, como decíamos antes también, a Valdeorras han venido en la masificación, el crecimiento de la producción del Godello ha sido en volumen, no ha sido en fragmentación de vinos, es decir, en una bodega X se están elaborando todos los concellos de Valdeorras juntos. Está pasando un poco como en Rioja. Entonces, estamos hablando del Godello como en general, como punta de éxito. Yo creo que lo que deberíamos hacer es empezar antes de eso a poder elaborar vinos parcelarios, que hay muy pocos. Estamos hablando que cuántos vinos parcelarios hay, puede haber entre 5 y 10 con notoriedad de calidad, ¿no? Entonces al final es muy difícil todavía meternos en ese aspecto, en ese punto, mientras que las propias bodegas no dejemos de masificar la producción mezclando todos los concellos de Valdeorras en una misma bodega, ¿entiendes? Es un gran problema.